Un minutito ya pasó de las 9:30 y nos vamos a poner al día con la información. Muchos temas para conversar aquí en la mañana de Re, porque ayer hubo un anuncio muy importante en materia económica. Después lo vamos a desarrollar con Martín Epstein, pero yo les traigo un poco también la pata política, las dudas que se generan, por qué se toma esta decisión, quién es el que gana, quién no es el que gana, quién queda más incómodo, que es el tema de la baja de las retenciones, ¿sí? El presidente de la Nación tuvo que ceder ante el reclamo, en este caso del campo, y de los gobernadores que, la verdad, en primera instancia, y ahora vamos a ver cuáles son los escenarios que se nos plantean, pero en primera instancia los gobernadores y el sector del agro dicen: esta es una muy buena noticia para nosotros porque es la primera vez que el gobierno nacional cede ante el pedido de un sector y de un grupo de dirigentes políticos, que en este caso puntualmente eran los del centro del país, como Puyaro, Frigerio y Yarlora, que esta semana, lo repasamos aquí, le habían exigido, demandado, pedido, solicitado, sugerido a la Casa Rosada y al Ministerio de Economía bajar las retenciones. Ayer a la tarde, Manuel Adorni junto al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, dieron una conferencia de prensa. Vamos a escuchar parte de lo que fue este anuncio. El gobierno nacional tomó la decisión de bajar las retenciones al campo. De esta manera se va a reducir la alícuota para los principales cultivos y sus primeras transformaciones, y además, y no menos importante, se van a eliminar de manera permanente las retenciones para las economías regionales. Bueno, economías regionales que ya tenían eliminadas sus retenciones en la época de Sergio Massa, pero claro, chicos, no importa eso. O sea, era una decisión que ya se había tomado. Este gobierno decidió subirle las retenciones a las economías regionales. En el debate por la suba de las retenciones a las economías regionales se dejaron algunas afuera porque le dijeron: no, pará, macho, ya nos la habían sacado, no podemos volver a ponerlas. Y bueno, ahora deciden eliminar en forma permanente las retenciones a todas las economías regionales. Acá hay una palabra que ahora vamos a escuchar también de parte de Luis Caputo, que es muy llamativa y que creo que va a traer mucha discusión, que es el permanente y el temporal. Son dos palabras, no una sola. Permanente y temporal. Se eliminan de forma permanente las retenciones a las economías regionales, pero se eliminan de forma temporal, o se reducen de forma temporal, las retenciones a los principales cultivos. Ahora nos vamos a meter con el lío que genera esa palabrita y las dudas que se empiezan a plantear tanto desde la política como desde el ámbito legal, porque la pregunta es: ¿el gobierno puede volver a subir las retenciones sin pasar por el Congreso de la Nación? Bueno, es una de las grandes incógnitas por estas horas. Pero escuchemos a Luis Caputo, que por supuesto estaba presente ahí en la conferencia de prensa, y explicó que a él le encantaría que no haya retenciones en la Argentina, pero bueno, mira. Me encantaría poder, por supuesto, eliminarlas a cero y permanentemente. Ahora, eso implicaría tener un superávit equivalente a los 8.000 millones de dólares que hoy no tenemos. Un superávit de 8.000 millones de dólares que nosotros en este momento están lejos encima, ¿no? Sí, hay muchas dudas sobre esto. Después lo vamos a desarrollar mejor, pero claramente lo que Caputo está haciendo es tratando de tener un gesto con un sector antes de que el sector se le plantee un poco más fuerte. Hay un montón de aristas al respecto, y la gran pregunta es por qué, por lo menos la que a mí me trae del anuncio de Caputo ayer, es por qué para soja y principales productos hay una disminución de alícuotas con un plazo determinado, pero no solo el plazo determinado del 30 de junio, que ahí podría decir, bueno, a ver, quieren apurar un poco para que sea durante la primera parte del año, porque el problema más grande es que te obliga a liquidar en un plazo muy cortito. Y esto tiene una lectura extra, que es: ¿por qué tanta necesidad por acelerar la liquidación de cosecha en la primera parte del año? Bueno, hay algunas, insisto, algunas lecturas para hacer. La principal es una señal más de debilidad que de fortaleza. Bueno, entiendo que esa también es la lectura que se hace desde la política, porque ahora lo vamos a ver en un rato, pero el gobierno intenta acorralar a quienes, puntualmente a los gobernadores e intendentes que le estaban pidiendo la baja de las retenciones, que me suena que lo están mirando desde su sillón al gobierno nacional, a la Casa Rosada, diciéndole: no me importa lo que vos me pedís. La verdad es que tuviste que ceder ante un reclamo que era nuestro, y reitero, la lectura por lo menos inicial es que es la primera vez que el gobierno nacional decide
ir detrás de un reclamo de un sector, porque hasta el momento no había mostrado... Estaba pensando lo mismo, como ayer, hace 2 días, escuchamos que estaban metiendo presión con eso. Digo, qué bueno sería que a los laburantes no se escucharan, ¿no? A ese sector con ese sector en general nunca se ven, ¿no? Con el tema de los laburantes, de hecho, quieren paritarias muy por debajo de la inflación y va a ser un problema. Pero Toto Caputo decía, y lo escuchábamos recién, me encantaría que no haya retenciones, me encantaría reducirlas a 0, pero la verdad es que no se puede. Y acá tenemos un mensaje también del ministro de Economía que lanzó ayer, porque así como le encantaría no tener retenciones, también le encantaría quitar el cepo, ¿sí? Las restricciones cambiarias a la economía, pero no, las condiciones hoy no están dadas. Se tienen que dar 3 condiciones para que el gobierno efectivamente levante las restricciones cambiarias. No es un tema de fechas. Dice Luis Caputo que evidentemente le encantarían muchas cosas. No va a ser ninguna, por lo menos no de momento. Vamos a ver algunas de las reacciones, porque por supuesto esta medida sorprendió a varios. De hecho, en la previa había distintos funcionarios que salían a cuestionar a aquellos que pedían una baja de las retenciones, casi como dando a entender que no iba a suceder en este momento la baja de las retenciones, y de golpe, bueno, tuvieron que hacer este anuncio ayer a la tarde. Habló, después de esta comunicación de parte del Gobierno Nacional, el vicepresidente de la Sociedad Rural, Maros Perdera Born, y la verdad es que dudó un poco del impacto que puede llegar a tener esta medida, que, como decía Caputo hace un rato, es simplemente temporal. Yo como productor no me quedo contento con eso, de que me hagan cuestiones así momentáneas y temporales. Esto tiene que ser una baja continua, una escalada, un escalón hacia abajo continuo. Ahora, Pereda, después vuelve a subir. Si vuelve a subir, entonces no están entendiendo. Bueno, ahí lo escuchábamos que él decía que va a tener poco impacto probablemente, y lo que está pidiendo el campo básicamente es la eliminación de las retenciones, que para aquellos que tienen un poquito de memoria recordarán que Milei había prometido la eliminación de las retenciones durante la campaña, no había prometido su reducción. Y siempre lo decimos, era una de las cosas que le remarcaban desde el bullrichismo, que hoy es aliado, diciéndole, vos no podés prometer eso, porque después te lo van a exigir. Te van a exigir que lo elimines. Vos lo que tenés que hacer es prometer una reducción paulatina de las retenciones hasta llegar en algún punto a 0, porque si no te vas a embarcar en una misión difícil que no vas a poder cumplir, que es un poco lo que decía Caputo. Ahora esto no va a suceder. No se quiso perder de esta situación Mauricio Macri, que tuiteó ayer muy tarde. Es la primera vez en mucho tiempo que Macri felicita al gobierno nacional, si no me falla la memoria. Dice, felicitaciones al presidente y al ministro de Economía. No menciona a ninguno de los dos por nombre, sino por el cargo institucional. Lo felicita por darle al campo un alivio con esta baja parcial de las retenciones. Y acá viene, diría el profe Romero, pero ojalá se siga bajando el gasto público inútil y terminemos con las retenciones, que son un impuesto injusto y destructivo para la economía del país. Ahí Mauricio está pidiendo la eliminación de las retenciones. No sé qué es gasto público inútil. Se leía la primera respuesta que decía, ¿por qué estás tuiteando? Se te cayó Netflix. La gente es mala. La gente es muy mala. La gente es muy mala. Pero bueno, Macri se supone que va a volver acá a la zona del AMBA, supongo que en Olivos será, o cerca de la Casa Rosada, con la sede del PRO, esta semana que viene, para el 28, que cae martes, porque van a tener una reunión del Consejo Directivo del PRO. Macri, recuerden ustedes, está de vacaciones. Es la única persona en la República Argentina que se puede tomar una temporada de vacaciones efectivamente, los 3 meses sin problemas. Está en el sur, se lo vio navegando con Juliana Aguada sin inconvenientes, y va a volver ahora, pero fue una de las reacciones que tuvimos después del anuncio de Toto Caputo. Otra fue la de Juan José Bajillo, que fue secretario de Agricultura en la época de Alberto Fernández. Y dice que no nos vendan espejitos de colores. Los derechos de exportación de las economías regionales los creó Macri y nosotros los eliminamos. Lácteos, maní, arroz, cítricos, vino, tabaco, miel, etcétera. Lamentablemente, este gobierno se jacta de anunciar políticas que nosotros ya habíamos implementado. Y acá es otro capítulo de la batalla simbólica comunicacional que da el gobierno, que te quiere vender como
una iniciativa propia, algo que ya había sucedido en la Argentina. Reitero, el gobierno de Alberto Fernández había eliminado las retenciones a las economías regionales. Este gobierno las volvió a poner y ahora anuncian la eliminación de las retenciones que ellos mismos habían determinado, ¿no? Es como la del impuesto país, que te subieron 10 puntos de la alícuota y después te la bajaron. Entonces, exactamente. Son los genios. Exactamente así. ¿Cuándo vamos a aplaudir que pierda retención de líquidos? ¿Por qué no? ¿No? Puede ser ese el problema, ¿no? Me parece. Puede ser ese el problema. El presidente, bueno, ustedes saben cómo se manejan las redes sociales, es muy difícil seguirle el ritmo a Javier Milei, pero tiró un retweet ayer sobre el tema de las retenciones, que acá viene el conflicto tal vez que quiere plantear el gobierno con los gobernadores. Un usuario publica: espero que los gobernadores sigan el camino del gobierno nacional y bajen ingresos brutos. Y esto es reposteado por el presidente de la Nación. ¿Qué pasa acá? Bueno, la pregunta lógica es: ¿salen fortalecidos o no los gobernadores? Porque Milei les cedió ante su reclamo, pero al mismo tiempo ahora los quiere acorralar. Les quiere decir: yo bajé los impuestos, yo bajé las retenciones, ahora ustedes hagan lo mismo. La verdad es que, reitero, no los está despeinando los gobernadores esta situación o este intento de acorralamiento del gobierno nacional, pero claramente el discurso va por ese lado. Lo decía Carmen Álvarez Rivero ayer en este programa, senadora del PRO: hay que eliminar las retenciones, pero también hay que bajar impuestos locales. Evidentemente esa es la línea que va a seguir ahora el gobierno nacional, y de momento los gobernadores no acusaron recibo. Vamos a ver reacciones de parte de ese sector de la política a esta decisión del gobierno nacional. Rodrigo de Loredo tuiteó, y me pareció simpático traerlo, porque nada, me genera cierta ternura a veces. El jefe del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados medio que se hace cargo de la decisión del gobierno, porque dice oportuno el planteo que le llevamos a la mesa del jefe de gabinete. Recuerdan que Tú no. Claro, Rodrigo, ¿qué hiciste? Esta semana contábamos que en la reunión con el gobierno nacional, de Loredo había manifestado su preocupación por el tema de las retenciones. Entonces, más o menos acá dice: bueno, nosotros fuimos los que instalamos. Claro, fui yo. Si bajaron las retenciones fue gracias a mí, ¿no? Y se pliega a este discurso del gobierno nacional que dice: los gobernadores también tienen que hacer su parte bajando impuestos como el inmobiliario rural e ingresos brutos. Rodrigo de Loredo tiene sentido también que apunte, en este caso sin decirlo, contra Martín Yarlora de la provincia de Córdoba, porque él le quiere ganar la provincia en 2 años. Entonces también hay que leer la posición de Loredo en modo campaña. Yarlora publicó también un tuit después de que el gobierno nacional haya hecho este anuncio, celebrando y agradeciendo al gobierno nacional la baja temporaria de las retenciones. Dice que van a poder enfrentar desde el sector del agro en mejores condiciones la difícil coyuntura que atraviesan, con una baja de los precios internacionales, con sequía y demás. Y después muestra algunas políticas que implementaron en Córdoba, como la eliminación del cobro de ingresos brutos a la producción, y bueno, lo que le está acusando, o por lo menos con lo que lo quiere apurar Javier Milei. Acá Yarlora le dice: quédate tranquilo, Javier, que nosotros ya lo hicimos. Maximiliano Puyaro, de la provincia de Santa Fe: estos gobernadores que menciono son los que esta semana le habían pedido al presidente que baje las retenciones. Puyaro también se pronunció celebrando la decisión del gobierno nacional. Dice que celebra que el gobierno haya escuchado la palabra del interior productivo, ¿sí? Como que no fue una decisión del gobierno nacional, sino que fue un reclamo, en este caso, del sector del agro. Eso pareciera quedar en claro en todos y cada uno de los mensajes de los gobernadores que habían pedido la baja de las retenciones y salieron a celebrar la medida del gobierno nacional como un triunfo propio, ¿sí? Rogelio Frigerio, del PRO, también se pronunció, lo mismo. Los tres celebraron, usaron esa palabra, la medida tomada por el gobierno nacional, y dice: hace tiempo que las provincias productoras lo veníamos reclamando. Una vez más, no fue idea del gobierno nacional, fue un reclamo del sector, fue un reclamo de los gobernadores. Claramente se leen a sí mismos como los grandes vencedores de esta disputa, porque el gobierno no suele ceder ante ningún tipo de reclamo. Ahora, se abre una pregunta acá, un
un escenario que ya lo hemos tenido en otras discusiones y que está vinculado más que nada a la cuestión legal de qué puede hacer el Poder Ejecutivo y qué no puede hacer. Cuando fue el tema del impuesto a las ganancias, la restitución del impuesto a las ganancias, nosotros ya habíamos discutido largo y tendido si era constitucional o no era constitucional volver a aplicar un impuesto que no había sido aprobado por las dos cámaras del Congreso de la Nación. Solo la había aprobado la Cámara de Diputados y la del Senado había sacado el debate del impuesto a las ganancias. ¿Qué posición ganó? La del Gobierno Nacional. Dijo, no me importa si no fue aprobado por las dos cámaras del Congreso, yo lo voy a aplicar igual y el impuesto a las ganancias se está aplicando salvo algunas presentaciones judiciales para algunos sectores particulares. Democracy. Totalmente. No hacen lo que quieren, ¿no? Básicamente. Y estamos un poco en esa lógica de decir, bueno, esto no se puede hacer, no me importa, lo hago igual. Es como, sí, pero déjalo al loquito como si fuese el loquito tu primo, pero es el presidente. Ese es el gran problema, ¿no? Sí. No está mal ser loquito, el problema es ser presidente. Exacto. Claro. Y ser loquito. También, sí, esa combinación. Quien tira la idea inicialmente es Juan Manuel López, diputado nacional de la Coalición Cívica, que lanza un tuit que a mí me había generado muchas preguntas y creo que todavía no tienen demasiadas respuestas estas preguntas, tal vez la pregunta es una sola, que dice López, la temporalidad de la medida de baja de retenciones tiene que ser permanente. Lo que se baja no se puede volver a subir sin ley, dice Juan Manuel López, jefe de bloque de la Coalición Cívica. ¿Cuál es la lógica detrás de este tuit de López? Bueno, el Gobierno Nacional puede bajar las retenciones, el Poder Ejecutivo, pero al tratarse de una cuestión impositiva, si las quiere volver a subir, Claro, tiene que pasar por el Congreso. tiene que pasar por el Congreso. Y tiene que haber una ley. Y ahí vienen todas las preguntas. Claro. Hay antecedentes para todo, ¿eh? Ricardo Burjaile, que fue ministro de Agricultura en la etapa de Mauricio Macri, también celebró la medida y cierra su tuit diciendo, una duda, ¿tiene facultades el Poder Ejecutivo para volver a subirlas? Recordar el fallo Camaronera Patagónica, un fallo de hace una década en donde se dejaron sin efecto resoluciones del Ministerio de Economía que apuntaban a la suba de las retenciones porque el Poder Ejecutivo no está facultado para incrementar retenciones al agro sin pasar por el Congreso de la Nación. ¿Dónde surge la duda? Con el gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque se aprobó una ley en su momento, y lo explica, hay una nota de la Sociedad Rural de Rosario que hace como una línea de tiempo de lo que sucedió. En diciembre del 2019 se firma, se avanza con la ley de solidaridad social y reactivación productiva, que tenía varias cosas, delegación de facultades y demás. Y entre ellas la posibilidad, la potestad que se le daba al presidente de la Nación de aumentar las alícuotas de las retenciones hasta un 33% en soja, un 15% en granos, un 5% en productos agroindustriales de las economías regionales. ¿Cuál es el tema? Como pasó con el impuesto país, esto tenía un plazo de 2 años. O sea, ya está vencido ese plazo. Y ahí surge la duda de si esto sigue vigente, si se tiene que seguir aplicando, si el gobierno nacional puede aumentar sin pasar por el Congreso las retenciones hasta estos topes del 33% para la soja, o si no. O si ahora, aunque quiera subirlo hasta el 27%, va a tener sí o sí que pasar por el Congreso. Hay quienes dicen, es discutible legalmente lo que plantea Juan Manuel López, de que sí o sí tiene que pasar por el Congreso, y hay quienes entienden que es así, que el gobierno nacional no puede aumentar las retenciones sin una ley del Congreso de la Nación. Y hay otro caso que también se recuerda para hablar sobre esta situación, que es uno que ocurrió en la época de Mauricio Macri, en 2018, donde se había establecido por decreto un aumento a los derechos de exportación. Y pasaron unos meses, esto fue en septiembre del 2018, pasaron unos meses hasta marzo del 2019 y fue la Justicia Federal de Rosario la que declaró inconstitucional el artículo del decreto que aumentaba las retenciones al agro. El tema es que
a esta decisión se llegó porque solamente una empresa fue la que se dirigió a la justicia y dijo, che, esto está mal. Entonces le cabe la resolución a esa empresa a la que le tuvieron que devolver la guita que le habían retenido por retenciones. Y no fueron las demás atrás de... No fueron las demás. De ese, digamos, de ese antecedente judicial. Claro, ese está sola. Pero se declaró ahí la inconstitucionalidad. Entonces hay como, viste, ahí como un gris donde hay algunos que dicen sí puede, y estos son los topes. Y hay otros que se dicen, no, esto ya no se puede hacer. Se pudo hacer, pero no se puede hacer. Pero es raro porque este gobierno tomó la decisión, por ejemplo, me acuerdo en el gobierno anterior, sí que había tomado la decisión de bajar y eliminar retenciones a economías regionales, y este gobierno las reinstauró. Sí. No pasó por ley esto. No. O sea, que ya hay un antecedente de que este gobierno tomó la decisión de reimponer alícuotas ¿No fue a por la algunos. ley bases? No. Fue anterior a la ley bases. Lo anuncia Caputo, ni bien asume. De hecho, la otra medida que incluye ahí, de hecho tuvieron que sacar de la ley bases toda la cuestión de retenciones, es que aumenta la alícuota de productos de soja, pero no el grano, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con aceites de soja. El gobierno anterior, para incentivar la liquidación de esos productos, ¿qué hizo? Le bajó 2 puntos la alícuota del 33 al 31%. Sí. ¿Qué hizo este gobierno? Ni bien asumió, repuso la alícuota al 33%, indiscriminando si es grano o algún tipo de derivado de la soja. Producto derivado, claro. No, y eso lo hizo este gobierno sin pasar por el Congreso, porque insisto, me acuerdo que cuando se abrió la discusión de la ley bases, los gobernadores pusieron el grito en el cielo porque el gobierno quería aumentar las retenciones dentro del paquete fiscal de la ley bases, tuvieron que sacarlo directamente. Sí, o sea que es verdad. No pasó por el Congreso esta discusión. La última cuestión para agregar a ese debate es que en realidad lo que está haciendo el gobierno es abrir un periodo excepcional de reducción de alícuotas, asegurando que a partir del 1 de julio vuelven a la alícuota que tienen hoy. Eso es lo que va a pasar con la soja. Sí, hay quienes dicen que en realidad no quieren volver a subirlas. Que quieren que la intención del Ministerio de Economía es mantenerlas así, con esta baja que se anunció ayer. Pero yo no encontré una posición uniforme sobre si puede o no puede. Después, por ahí, ponerle que no pueda y que nadie se presentó a la justicia, eso es otro cantar, claro, ¿no? Pero yo no encontré una posición uniforme respecto a este tema, y veíamos recién, no sé, un ex ministro de Agricultura del gobierno de Macri, o sea, ni siquiera estamos planteando del gobierno de Alberto, que planteaba la duda, y hasta donde yo entiendo, para él no puede el gobierno nacional aumentar las retenciones. Ahora, para, no sé, un ex juez dice, no, y es discutible. O sea, si vas y lo peleas en un juzgado, gana el gobierno nacional y lo va a poder aumentar. Hay un gris de si puede hasta ese tope del 33% para la soja o si no puede. Son discusiones que probablemente no le importen a nadie y que de acá a junio nos olvidemos, y el gobierno, si quiere volver a subir las retenciones, la suba y pase como una noticia más, ¿no? Pero bueno, es por lo menos una de las grandes incógnitas que se habían desatado después del anuncio de Toto Caputo. Vamos a cambiar de tema porque, por supuesto, lo que dijo el presidente de la Nación en Davos ayer sigue generando repercusiones. Más adelante vamos a profundizar esto con Franco Misraji, pero la verdad hay una guerra declarada de parte del gobierno nacional contra la ideología de género, contra las mujeres. Elon Musk se subió al pedido de Javier Milei de extirpar el cáncer de la cultura woke y dijo que lo están extirpando. O sea, hay como una cebada mutua donde todos dicen, sí, vamos por acá, vamos para acá, y se creen los dueños del universo. Hay un retweet del presidente de la Nación que es insólito, chicos. Diego Recalde tuitea, y Milei retuitea: si asesinan a muchísimos más hombres que a mujeres y el asesino casi siempre es un hombre y no una mujer, esto probaría que los hombres odian más a los hombres que a las mujeres. La figura penal femicidio es insostenible. Machicidio suena hasta más lógico. Suena lógico, lo voy a cometer. Es insólito, pero bueno, es la línea planteada por el presidente en Davos y también la línea que se está siguiendo aquí dentro en la política doméstica de la República Argentina. Vamos a repasar, solo para darle más contexto a todo esto, que era lo que decía Guillermo Francos ayer, intentando explicar una vez más qué es lo que quiso decir el presidente de la Nación y cuál es la posición del gobierno nacional respecto de las políticas de género. Yo no veo ninguna objeción a que cada uno haga de su vida lo que le parezca, lo que
sienta, de manera que no veo ahí ningún inconveniente, ¿no? Otra cosa diferente, me parece, es hacer campañas promoviendo a favor de, porque eso genera por ahí confusiones, sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Entonces, yo digo, yo no veo problema en que cada uno viva la vida de la manera que quiera verla. Distinto es la promoción de esas situaciones de manera pública, ¿no? La promoción de que... Bueno, Era interesante cómo seguía la conversación porque muy hábilmente Tenenbaum le pregunta la promoción de qué manera se promociona la homosexualidad en los chicos, en las escuelas, como se plantea, y él no supo qué contestar. sabe qué decir. No supo qué contestar, pero bueno, evidentemente es algo que estamos viviendo, lo que se llama clima de época, ¿no? Aparte, hay una especie de psicosis mundial acerca de cómo se fueron ganando derechos durante muchísimo tiempo, a fuerza de muchísima lucha y de entender que dentro de los estados democráticos estas desigualdades tenían que venir a ser reparadas. Bueno, evidentemente, y que además forman parte, digamos, de estas libertades que se empezaron a desarrollar, también hay que decirlo, en los estados digamos, en el capitalismo. Total. En general, por eso a veces termina pareciendo un contrasentido que estos liberales o libertarios estén yendo contra esto cuando se supone que, digamos, que es parte, digamos, de la lógica de las libertades que se van ganando dentro, digamos, de las democracias. Sí, la libertad del proyecto irrestricto del no sé qué de tu vieja. No, pero más allá de eso, digo, hay gente como Franco o los seguidores de Milei o gente que, no sé, que votó a Milei pero que no está de acuerdo con sus políticas culturales, que cuando nosotros decíamos Milei viene a esto, nos decían no sean exagerados, no sé qué. Le bajó el tono todo este tiempo porque se estaba hablando de otra cosa y cuando apenas pudo, va a hacer esto y esto es lo que promueve, que es el odio, que es no reconocer los derechos de un montón de personas, que yo me acuerdo patente de las viejas feministas cuando nosotras festejábamos en el Congreso diciéndonos tranquilas de festejar porque esto se defiende, porque esto se va y esto vuelve. Pienso en aunque sea otra cosa, en Estela todavía recuperando nietos, aunque el discurso público la sigue tratando de demonizándola. Y digo, nada, no... Hay algo que también pasa con mi generación, que es como, ya no está de moda quejarse de estas cosas, ya no está de moda, eso es una insoportable si hablas de esto, y esto es lo que pasa si no hablas de esto, parece que está todo bien, que se recuperó, que es un chiste, nos podemos reír un montón de que Milei dice pelotudeces, pero son pelotudeces que están pasando. O sea, no, son graves. Es son muy grave, en serio. Ayer Ori Flecher, nuestra amiga y compañera de Maldita Suerte, decía algo que me pareció súper interesante, que me quedó rebotando todo el día, que era que nos estamos dando cuenta que con todo esto que acaba de pasar en Davos, con lo que pasó también con Trump, y parece que eso de alguna manera también envalentona mucho más a Milei en esta agenda que insistíamos que en un principio no era la agenda de Milei, pero bueno, ahora está ahí encaminado hacia eso, que se establezca como política de Estado este odio a las mujeres y este odio a todo el colectivo LGBTIQ+. ¿No? Eso es la gravedad de lo que estamos viviendo. ¿Cómo termina esto? Por supuesto que nadie lo sabe. Ahora, se está implantando este odio como política de Estado. Lo que pasa es que es un gobierno que, embanderado en los principios de la libertad, usaron la palabra libertad para traer adelante un proyecto neoconservador. Son neoconservadores, son reaccionarios, digamos, pero aparte, eso sí lo decían en campaña. Cuando Milei te hablaba de volvamos a los principios del orden y progreso del siglo XIX, es esto, o sea, es la mujer en la casa ocupándose de los pibes y de la reproducción y etcétera, y los tipos saliendo a pechear y a laburar. Es esa la mirada que tienen del mundo. Y Franco lo que está diciendo es, hagan lo que quieran, pero puertas adentro. Esta idea bien... Son libres dentro de su monoambiente. Exactamente, digo, pero por eso es... ¿se acuerdan
acuerdan que en su momento salió la bandera de recuperemos el amarillo que el PRO nos había robado? Sí. Sí. Bueno, recuperemos la idea de libertad, porque esto no es libertad. Sí. Esto no es ni libertad, ni ser liberales. Esto no es... Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Totalmente de acuerdo. Seguimos con este tema. Esteban Paulón, diputado del socialismo, que es un militante de la diversidad, publicó en sus redes sociales que denunció penalmente al presidente de la Nación. En un tuit, Paulón comunica: denuncié penalmente a Javier Milei porque nuestras vidas importan y nuestras familias merecen respeto, porque el poder no debe usarse para sembrar odio, porque no vamos a retroceder ni un paso más. Decimos basta a los discursos que generan violencia, y ahí está la denuncia penal, en donde, después lo vamos a profundizar con Franco Misraji, formulan la denuncia penal por posible comisión de los delitos de incitación al odio, amenazas, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, abuso de autoridad y contravención por discriminación, en base a lo que planteó en Davos y todo el discurso que viene arrastrando el gobierno nacional. Sobre esto, ayer empezó a última hora a difundirse una información que desde la Casa Rosada ya planteaban abiertamente, que es el cambio de agenda, que es lo que decían ustedes, chicas, del gobierno nacional. Pasamos de lo que fue la ley bases y toda la discusión económica por esta batalla cultural que está queriendo dar el presidente. El gobierno prepara una ley para eliminar la figura de femicidio y los cupos de género y por discapacidad. Sí, una nota de nuestro colega Jonathan Eyer. Van a presentar un proyecto a partir del 1 de marzo para eliminar estas figuras, la de femicidio y cupos de género por discapacidad. El proyecto se llama Ley de Igualdad ante la Ley y en principio no va a haber modificaciones sobre el tema del aborto y del matrimonio igualitario, pero sí quieren también derogar la ley Micaela, que es esta ley que lo que busca es capacitar en los distintos organismos del Estado a todos los funcionarios públicos, empleados públicos en materia de género. Bajo esta excusa de ley de igualdad ante la ley, quieren echar por tierra con todas estas iniciativas que se habían conquistado en los últimos años. Tuiteó el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, confirmando esto, confirmando que van a eliminar la figura de femicidio. Lo dice así, sin ningún problema. Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal argentino porque esta administración defiende la igualdad ante la ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que la otra. Como dijo el presidente Javier Milei en Davos, el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra. Durante años han usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre sin importar nuestro sexo. Somos todos iguales ante la ley y merecemos la misma protección y respeto. Bueno, ayer lo hablábamos, ¿no? En este programa no hay nada con la figura de femicidio que agrave la pena de un homicidio agravado por el vínculo. Así que no hay ningún tipo de distinción en ese caso. Y bueno, nada, no llama la atención, pero realmente genera mucha bronca y mucha impotencia esto que se está planteando de parte del gobierno nacional, que va en línea con el retweet que veíamos al principio del presidente de la Nación, ¿no? Si la mayoría de los asesinos son hombres y la mayoría de los asesinados son hombres, quiere decir que los hombres odian más a los hombres que esa los hombres regla a las de tres mujeres. simple mental que Insólito. hacen con todo Pero aparte, hay una cosa ridícula. Le voy a poner un ejemplo muy, muy alejado de esto. La mayoría de las muertes en accidentes de tránsito no están vinculadas con alcohol al volante, ¿sí? No están vinculadas con eso. Son otro tipo de accidentes. Pero se sabe que si vos tomás alcohol, las chances de que mates a alguien son mayores. Entonces, ¿qué? Como la mayoría de las muertes no tienen que ver con alcohol, ¿vas a suprimir el control de tránsito para que la gente no tome alcohol? Tal cual. No, es una huevada. O sea, lo que están diciendo es una huevada. Y la otra cuestión es, el ministro debería saber que para que se elimine la figura de femicidio tiene que aprobar una ley en el Congreso. No es vamos a suprimir porque le pintó que la va a suprimir. Van a mandar la ley. A mí me encantaría ver que van a hacer muchos con este debate y con esta discusión, porque hemos visto cada pirueta
ayer. Cada pirueta. Incluso estaba Karina Banfi del radicalismo que decía, el presidente se tiene que decidir para ver si y le decían, ¿qué parte de es un cáncer que hay que extirpar no te pareció que era clara, Karina? No, bueno, pero no dijo si es benigno o maligno el cáncer. Es verdad. Me gustaría ver cuál es la discusión y el abordaje que le van a dar varios que uno supone que están defendiendo o que en algún momento dijeron defender las políticas de género, la ideología de género y los va a poner a prueba el gobierno nacional. De todas formas, y ya con esto termino, se los prometo, más allá de lo que pase, si pasa por el Congreso, si aprueban una ley o no aprueban una ley, eso, digamos, que por supuesto lo vamos a ir mirando muy de cerca a ver qué es lo que pasa, ya se instala en la sociedad la habilitación por el discurso mismo de la persona que está ocupando el cargo máximo de un país a que se libere esto, a que pase cualquier cosa. Sí. ¿Entendés? O sea, el odio que está inoculando, de alguna manera u otra, más temprano que tarde, y ya está sucediendo, derrama eso sí derrama, ¿no? Como otras cosas. Total. Eso sí derrama, ese odio derrama y genera una violencia intrínseca entre las propias personas que vivimos en este país. Sí, o sea que de todos lados. Va a pasar, digamos, los crímenes de odio que va a empezar a ver ahora, seguramente van a ser mucho más moneda corriente. Sí, hubo un lesbicidio en Barracas el año pasado, los femicidios no están bajando, aunque le quieran poner de nombre tu vieja, van a seguir pasando. Y nada, me dan ganas de llorar, o sea, ya no, porque también pienso en Martín recién, perdón si pillaba, pienso en Martín recién dando esa analogía, viste, como de, pero si lo, y digo, te llevan a ese nivel que tenés que vos mismo bajar y explicar las cosas de una forma didáctica, y es como, no, quiero explicar que mi vida vale. Es tan difícil. No debería ser tan difícil. No debería ser tan difícil. 8 minutitos, ya pasaron de las 10 de la mañana hasta las 12. Haremos Portate Bien aquí en FM Re. Carla Pelliza. Portate Bien. En las mañanas de Re.